El silencio de un lago puede ocultar más de lo que los ojos alcanzan a ver. En la memoria de los habitantes de San Isidro, un poblado a orillas del lago Cutzamala, persiste un recuerdo que nunca cicatrizó. Era julio de 1983 cuando 15 estudiantes de secundaria, acompañados por una maestra recién contratada y un guía local, subieron a una pequeña embarcación para realizar lo que debía ser una excursión cultural. Aquella mañana, el cielo estaba despejado, el viento era frío y la comunidad entera creía que regresaría a casa con historias y aprendizajes. Pero el grupo nunca volvió. Las autoridades desplegaron helicópteros, barcos y buzos. Se rastrearon kilómetros enteros sin hallar rastro alguno, ni restos de madera, ni prendas, ni siquiera un remo flotando. El bote parecía haberse esfumado en el agua. Las familias esperaron durante días en la orilla, iluminando la ribera con velas improvisadas, aferradas a la esperanza de ver aparecer a sus hijos. Lo único que emergió fue una mochila atrapada en los tules, con un cuaderno dentro que mostraba un dibujo extraño. Una isla triangular rodeada por figuras humanas de brazos extendidos. Ese hallazgo, lejos de dar respuestas, abrió la herida más profunda. ¿Cómo era posible que el papel estuviera seco después de tantos días en el agua? ¿Por qué el nombre bordado en la etiqueta coincidía con uno de los desaparecidos y, sin embargo, la investigación oficial negó su autenticidad? Cada pieza encontrada parecía destinada a desaparecer de los archivos o ser borrada de la memoria colectiva. El caso se convirtió en un murmullo doloroso, transmitido de generación en generación. Una maestra cuyo pasado nadie conocía, un guía que cambió la ruta sin autorización y mochilas que aparecían en lugares imposibles, siempre con detalles que contradecían la versión oficial. 4 décadas más tarde, nuevas pruebas salieron a la luz, reabriendo el misterio y despertando otra vez la rabia y el dolor de quienes nunca pudieron despedirse. Este relato no busca respuestas definitivas porque tal vez nunca las haya. Lo que pretende es reconstruir, pieza por pieza, cómo se borró una verdad a la vista de todos. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campana y deja un mensaje de apoyo a estas familias en los comentarios. Ellos aún esperan justicia y cada palabra cuenta. La madrugada del 12 de julio de 1983 comenzó con un viento seco que se colaba por las calles polvorientas de San Isidro. Los habitantes del pueblo apenas habían terminado de abrir sus negocios cuando una combi escolar blanca con placas recién pintadas se detuvo frente al viejo embarcadero de madera del lago Cutzamala. De su interior descendieron 15 estudiantes de entre 11 y 13 años, todos con la ilusión de vivir una jornada distinta. Las mochilas de cuero artesanal colgaban de sus espaldas y cada una llevaba cosido el nombre de su dueño con hilos de colores brillantes. Algunos niños cargaban termos con atole caliente, envueltos en trapos para conservar la temperatura. Otros protegían sus cuadernos con bolsas plásticas, como si ya intuyeran que el clima sería un obstáculo. Aún así, las risas y los murmullos de la juventud llenaban el aire helado, mientras los maestros del colegio observaban desde la distancia con cierto orgullo. El muelle, desgastado por años de humedad, crujía bajo el peso de los pasos pequeños. La madera olía a salitre y se impregnaba en la ropa de quienes se acercaban demasiado a la orilla. Los niños, acostumbrados a la dureza del altiplano michoacano, frotaban sus manos para contrarrestar el frío, mientras el guía revisaba la embarcación que los llevaría a recorrer el lago. La excursión había sido planeada desde hacía meses. En teoría, visitarían algunas islas flotantes cercanas, lugares donde la tradición aún sobrevivía en forma de viviendas construidas con tule. El propósito oficial era educativo:
aprender sobre geografía y cultura local. Sin embargo, había algo en el ambiente que generaba incomodidad. La maestra acompañante, Clara Vilchis, recién llegada al plantel, parecía ajena al entusiasmo de los alumnos. En la fotografía grupal tomada antes de partir, todos los estudiantes sonríen, excepto ella. Su mirada estaba clavada hacia un punto invisible, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Esa imagen sería la última prueba física de que todos estuvieron juntos en aquel muelle. Los padres, muchos de ellos campesinos de comunidades cercanas, se despidieron con abrazos rápidos, confiados en que esa excursión abriría horizontes para sus hijos. No había razones para sospechar. El sol apenas asomaba sobre las montañas, pintando el agua con tonos dorados. El reflejo era tan intenso que algunos niños entrecerraban los ojos, riendo mientras cubrían sus rostros con las manos. La embarcación esperaba lista, el motor fuera de borda preparado para encender. Los murmullos se transformaron en un bullicio de voces, zapatos golpeando la madera y promesas inocentes de traer recuerdos del viaje. Pero en esa orilla, mientras la combi permanecía vacía y las mochilas descansaban a medio abrir, nadie podía imaginar que el destino de esos estudiantes quedaría sellado en cuestión de minutos. El bote aún no había encendido el motor, cuando el guía levantó la voz y propuso algo inesperado. Ignacio Camarillo, el guía local contratado por la dirección escolar, alzó la voz con una seguridad que desentonaba con el murmullo del grupo. Propuso cambiar el rumbo planeado. En lugar de recorrer las islas flotantes que aparecían en el itinerario oficial, sugirió un desvío hacia un lugar poco conocido llamado Coyuca. Lo describió como una isla apartada, rica en historias antiguas y ajena al turismo habitual. Prometió que la travesía sería más corta y mucho más reveladora que la ruta original. Los niños, intrigados por la idea de visitar un sitio secreto, celebraron la propuesta con murmullos de emoción. La maestra Clara Vilchis no dudó demasiado. Aceptó la sugerencia sin consultar con nadie más, convencida de que una experiencia fuera del programa podía resultar aún más enriquecedora. Ningún otro docente había sido informado de ese cambio. A las 7:20 de la mañana, el grupo subió al bote bautizado como El Sol 2. Era una embarcación de madera pintada en azul y blanco, con un motor fuera de borda que zumbaba con un eco metálico. El aire frío azotaba los rostros y levantaba pequeñas olas que golpeaban contra los costados. Los niños se acomodaron en bancos estrechos, abrazando sus mochilas, mientras las manos del guía giraban la palanca de arranque. El bote comenzó a moverse lentamente hacia el centro del lago. Desde la orilla, algunos pescadores observaron la escena con curiosidad. El agua reflejaba el cielo despejado, creando la ilusión de que la embarcación flotaba en medio de un espejo interminable. Los remolinos de espuma quedaban atrás mientras los estudiantes señalaban las aves que cruzaban a baja altura, riendo con cada ráfaga de viento que les despeinaba el cabello. La radio portátil instalada en el bote emitía un zumbido bajo. El guía tomó el micrófono para reportar su salida a la estación costera. Avanzamos hacia el este, todo en orden. Fue lo único que dijo. Esa transmisión quedó registrada a las 9:05 de la mañana. Nadie más volvería a escuchar su voz. Mientras la embarcación se alejaba, el frío se intensificaba. Las manos de los estudiantes se entumecían y algunos comenzaron a frotarse los brazos para mantener el calor. La maestra observaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. No sonreía, no conversaba con los alumnos. Su presencia transmitía una tensión inexplicable que los niños no parecían notar. El viaje debía durar menos de 2 horas, pero nunca llegó a destino. El Sol 2 se desvaneció en algún punto intermedio, sin dejar rastros visibles. En tierra los padres esperaban con paciencia.
Aún creían que aquella excursión sería recordada como un paseo educativo más. No sabían que la última señal de radio se había convertido en el punto final de todo registro oficial. Ese silencio marcaría el inicio de una de las desapariciones más inquietantes en la historia reciente del lago. Y lo que sucedió después en la orilla, al caer la tarde, terminó por hundir a toda una comunidad en la desesperación. Si quieres comprender por qué este caso estremeció a todo un pueblo, quédate hasta el final de este relato. Lo que descubrirás en los siguientes minutos puede cambiar la forma en que miras un lago en calma. Las horas pasaron sin noticias del bote. A las 2 de la tarde, la escuela esperaba ya el regreso de los alumnos. La directora hizo las primeras llamadas, pensando en un retraso menor. Pero conforme avanzaba el reloj y el silencio de la radio continuaba, la preocupación se transformó en alarma. A las 4, la Marina recibió el aviso oficial. 15 niños, una maestra y un guía no habían regresado. El protocolo se activó de inmediato. Patrullas fluviales salieron desde diferentes embarcaderos y un helicóptero sobrevoló el área trazando círculos en el cielo despejado. Los motores rugían sobre el agua, pero abajo todo parecía inmóvil, demasiado quieto. No había señales de un accidente, ni pedazos de madera flotando, ni combustible derramado, ni ropas arrastradas por la corriente. El Sol 2 parecía haberse evaporado en el aire. En la orilla, los padres comenzaron a reunirse a medida que la noticia corría de boca en boca. Algunos llegaron en camionetas, otros a pie, otros en motocicletas. El frío del atardecer se clavaba en los huesos, pero nadie se movió de la ribera. El aire olía a humo de fogatas improvisadas y a maíz tostado que las familias llevaban para soportar la espera. Entre murmullos, las madres se abrazaban unas a otras, temblando más por la incertidumbre que por el viento. Durante la noche, la Marina encendió reflectores que cortaban la oscuridad del lago. La luz amarilla se reflejaba en la superficie tranquila, generando destellos que parecían figuras moviéndose bajo el agua. Los buzos tácticos descendieron con linternas, pero no encontraron más que silencio y piedras resbaladizas. El eco de las hélices y el golpeteo del oleaje fueron los únicos sonidos que acompañaron la búsqueda hasta el amanecer. El día siguiente trajo consigo más desesperación. Se trazó un perímetro de búsqueda de más de 20 kilómetros cuadrados. Los pescadores locales fueron interrogados. Ninguno había visto pasar al bote por las rutas habituales. Las corrientes del lago, normalmente impredecibles, habían estado extrañamente tranquilas esa mañana. Los oficiales no encontraban explicación. Mientras tanto, las familias improvisaron un campamento en la costa. Colocaron lonas sostenidas con palos de madera y encendieron velas cada noche. La ribera se transformó en un altar colectivo, iluminado por decenas de llamas temblorosas que el viento intentaba apagar sin éxito. Cada vela representaba a un niño, una esperanza de verlo regresar. Pero la tercera noche, cuando los militares anunciaron que no había avances, ocurrió lo inesperado. Un pescador llegó con un objeto atrapado entre las totoras. Lo cargaba con manos temblorosas, consciente de que aquello podía cambiar todo. Se trataba de una mochila escolar, aún húmeda, con una etiqueta de tela cosida a mano. El nombre bordado era inconfundible: Rodrigo Sánchez. Dentro había un cuaderno en aparente buen estado, demasiado intacto para haber pasado tantos días en el agua. En la primera hoja, a lápiz, se distinguía un dibujo inquietante. Una isla triangular rodeada de figuras humanas con los brazos extendidos. El hallazgo silenció a todos.
Nadie pudo explicar cómo ese cuaderno había resistido intacto tantos días en el lago, y mientras la mochila pasaba de mano en mano, los murmullos se convirtieron en miedo. Lo que contenía aquel dibujo abriría la herida más profunda en la comunidad. La mochila de Rodrigo Sánchez fue entregada de inmediato a los oficiales presentes en la ribera. El objeto olía a humedad, pero el cuaderno dentro parecía recién sacado de una repisa escolar. Las hojas no mostraban señales de desgaste y el grafito del dibujo triangular estaba intacto, como si hubiera sido trazado pocas horas antes. Ese detalle generó un desconcierto que nadie pudo disimular. Los padres rodearon a los militares exigiendo respuestas. Algunos lloraban, otros gritaban que no confiaran en las autoridades. El aire estaba cargado de tensión, de humo de velas y del aroma a tierra mojada, como si el lago mismo hubiera decidido exhalar. Un silencio espeso cayó sobre la multitud cuando un perito levantó la vista y afirmó en voz baja: «Esto no pudo haber estado en el agua más de 2 días». La frase se expandió como un cuchillo por la orilla. Era imposible. Ya habían pasado 9 desde la desaparición. El dibujo en el cuaderno despertó aún más preguntas. ¿Qué era esa isla triangular rodeada de figuras? Los pescadores más ancianos murmuraban entre sí, asegurando que no reconocían esa forma en el mapa del lago. Uno de ellos, con la piel curtida por el sol, se atrevió a decir que había escuchado hablar de una zona prohibida hacia el este, un lugar donde nadie entraba desde hacía décadas. Las miradas se cruzaron con nerviosismo. El hallazgo, en vez de traer esperanza, hundió a las familias en un miedo nuevo. La mochila se convirtió en una pieza de prueba que debía abrir la investigación, pero pronto comenzaron los rumores de que sería ocultada. Algunos padres juraban que nunca la volverían a ver. Y tenían razón. Esa noche, la mochila desapareció de los informes oficiales. Los días siguientes estuvieron llenos de contradicciones. Los periódicos locales publicaron breves notas que hablaban de un posible accidente por mal clima, aunque todos en San Isidro sabían que aquella mañana había sido serena. El prefecto aseguró que la Marina estaba haciendo todo lo posible, pero nadie explicó por qué la única pista tangible había sido retirada sin más. El miedo creció cuando los vecinos recordaron que la maestra Clara Vilchis había sido la primera en apoyar la propuesta del guía. Nadie la había visto sonreír en la foto grupal. Nadie sabía de dónde había llegado exactamente, ni por qué había sido contratada en un puesto temporal sin antecedentes conocidos. Su silencio durante el viaje, recordado por algunos estudiantes que no fueron, empezó a adquirir un peso siniestro. La incertidumbre se volvió insoportable. En las noches, mientras las velas iluminaban la orilla, los padres se aferraban a cualquier explicación, incluso a las más oscuras. ¿Qué significaban esas figuras de brazos extendidos? ¿Era un simple dibujo infantil o una advertencia? La presión sobre las autoridades aumentaba, y mientras tanto, un nombre comenzó a repetirse con más fuerza entre los pobladores. Un nombre que pronto se transformaría en la pieza más enigmática del caso. Ese nombre era Clara Vilchis. El nombre de Clara Vilchis comenzó a pesar más que cualquier otra pista. En los registros de la Secretaría de Educación apenas figuraba su contrato. Un papel firmado pocas semanas antes de la excursión, sin referencias laborales previas, sin dirección de residencia y con una recomendación enigmática proveniente de oficinas centrales. Nadie en San Isidro recordaba haberla visto antes de ese verano. Los padres comenzaron a preguntar quién era realmente esa mujer que acompañó a sus hijos. Algunos aseguraban que hablaba poco español y que parecía evitar las conversaciones con los maestros más antiguos del plantel. Otros mencionaban su costumbre de observar en silencio, siempre con la vista fija hacia algún punto invisible.
como si prestara atención a algo que el resto no podía percibir. Un periodista local, Armando Herrera, decidió investigar por su cuenta. En sus transmisiones nocturnas, relató haber tenido acceso a copias de documentos escolares y a testimonios de alumnos que no viajaron aquel día. Según sus palabras, uno de esos niños le confesó que Clara había mencionado días antes de la excursión que verían cosas que no estaban en los libros y que, si alguien preguntaba, debían responder que habían visitado únicamente las islas tradicionales. El testimonio encendió las alarmas. Herrera fue llamado a declarar y su programa en la radio fue cancelado de la noche a la mañana. Los expedientes que había recopilado fueron incautados bajo el argumento de interferir en una investigación oficial. Desde entonces, su nombre apareció en listas de sospechosos de agitaciones políticas, un recurso común para silenciar voces incómodas. Mientras tanto, en la comunidad, la imagen de Clara se volvía cada vez más inquietante. Una copia de la fotografía grupal tomada antes de la partida circulaba de mano en mano. Todos los niños aparecían sonriendo, excepto ella. Su gesto era duro, su mirada estaba desviada hacia un costado, como si algo fuera de la cámara reclamara su atención. Y en sus manos no llevaba bolso de mujer ni carpeta de trabajo. Cargaba una mochila idéntica a la de los alumnos, con la etiqueta cosida al revés. El aire en San Isidro comenzó a llenarse de sospechas. Las madres murmuraban su nombre en voz baja, temiendo pronunciarlo en público. Nadie encontraba explicación a su contratación, ni a su desaparición posterior, porque después de aquel día en el lago, Clara Vilchis nunca volvió a presentarse en la escuela, ni en ninguna otra institución de la región. Era como si se hubiera desvanecido con el bote. El vacío de información la convirtió en un fantasma vivo dentro de la investigación. Los padres, ya desconfiados de las autoridades, estaban convencidos de que esa mujer no era una simple maestra sustituta. Algo más se escondía detrás de su presencia en la excursión. Y la confirmación de esas sospechas no tardaría en llegar, cuando un objeto hallado semanas después revelara una conexión directa con ella y con el guía Ignacio Camarillo. La rabia de los padres creció cuando comprendieron que las autoridades no estaban compartiendo toda la información. Fue entonces cuando decidieron organizar sus propias brigadas de búsqueda. Con palas, linternas viejas y pequeñas balsas de madera, recorrieron zonas del lago que la Marina no consideraba prioritarias. Uno de esos hombres, Ernesto Medina, padre de una de las niñas desaparecidas, se internó solo en un sector lleno de tule y raíces. Allí, enredado entre ramas húmedas, encontró un objeto extraño, una cuerda gruesa atada a un flotador de plástico verde. Lo que más llamó su atención fue la placa metálica oxidada que colgaba de un extremo. Al observarla de cerca, vio algo grabado a cuchillo, las iniciales IC. Las letras coincidían con el nombre del guía, Ignacio Camarillo. Ernesto llevó el hallazgo al campamento donde las familias montaban guardia. El aire olía a humo de fogatas y tortillas recién hechas, pero la tensión era insoportable. Todos se agolparon alrededor de la cuerda, tocando la placa metálica con manos temblorosas, como si en ese pedazo oxidado hubiera quedado atrapada la última huella del bote desaparecido. Cuando entregaron la prueba a las autoridades, la respuesta fue evasiva. Será analizada, dijeron. Sin embargo, días después, al preguntar por el resultado, recibieron la misma respuesta de siempre. No había registro alguno de esa cuerda ni de la placa en los expedientes oficiales. El objeto había desaparecido, igual que la mochila de Rodrigo. El patrón se repetía. Cada pieza que podía aportar luz al misterio era retirada, borrada o simplemente negada. En la comunidad, la frustración se transformaba en certeza.
Alguien estaba encubriendo la verdad. Meses más tarde, otra pista reforzó esas sospechas. Una segunda mochila fue hallada en la ribera norte del lago, en un sitio donde las corrientes no podían haber arrastrado nada desde el punto inicial del viaje. Esta vez pertenecía a una niña, Julia Márquez. Dentro había restos de pan envuelto en tela y un cuaderno húmedo, aún legible. Su madre aseguró entre lágrimas que ella misma había cosido la etiqueta con un hilo de color azul, un detalle imposible de replicar. La mochila fue mostrada a la prensa local durante unas horas, pero al día siguiente las autoridades negaron su existencia. Afirmaron que se trataba de un objeto sin relación con el caso. La indignación creció. Las familias sabían que eran pertenencias de sus hijos y que estaban siendo ocultadas de manera deliberada. El dolor, la impotencia y la rabia se mezclaban en las noches de vigilia a la orilla del lago. Las velas seguían ardiendo, pero ahora no solo representaban esperanza, también eran un grito contra el silencio impuesto. Si este relato te estremece y quieres que más personas conozcan la verdad, comparte este video con alguien cercano. Cada vez que la historia se cuenta, se rompe un poco el muro del olvido. Fue en ese clima de desconfianza cuando en noviembre de 1983 apareció un sobre sin remitente en la casa de la profesora titular del colegio. Dentro, una carta mecanografiada contenía un mensaje que cambiaría todo. La carta llegó doblada dentro de un sobre amarillento manchado por la humedad. Fue encontrada en la puerta de la casa de la profesora titular del colegio, la misma que había organizado la excursión antes de enfermar. No había sello postal, ni remitente, solo una franja de cinta escolar usada normalmente para forrar cuadernos mantenía cerrado el papel. Al abrirlo, la mujer encontró una hoja mecanografiada. El texto era breve, apenas 3 líneas. Coyuca no es una isla, es una entrada. Ignacio lo sabía. Ella también. Nosotros vimos los círculos. El mensaje estaba firmado con iniciales imposibles de identificar. El tono frío de aquellas palabras estremeció a la profesora. Sintió un nudo en la garganta al comprender que alguien conocía detalles que no aparecían en ninguna investigación oficial. Lo más inquietante era que la carta había llegado directamente a su casa, una dirección que no figuraba en expedientes públicos. Solo 5 personas tenían acceso a esa información, y entre ellas estaba Clara Vilchis. El documento fue entregado a las autoridades locales, pero nunca volvió a mencionarse. Los oficiales lo calificaron como una broma de mal gusto, incluso como un intento de extorsión. Sin embargo, la maestra estaba convencida de que la carta era auténtica. Las palabras parecían escritas con conocimiento preciso del grupo desaparecido. El rumor de la carta se propagó rápidamente por San Isidro. En el mercado, en las cocinas comunitarias, en las vigilias a la orilla del lago, todos hablaban del contenido del mensaje. La frase «Coyuca no es una isla» resonaba como un eco, cargada de sospecha y miedo. Las madres repetían esas palabras en voz baja, como si fueran un presagio que no se atrevieran a nombrar en público. La comunidad comenzó a especular sobre los círculos mencionados en el texto. Algunos pescadores aseguraban haber visto, en noches tranquilas, remolinos extraños en ciertas zonas del lago. Otros afirmaban que eran solo corrientes naturales, aunque ninguno podía explicar por qué ocurrían siempre en el mismo punto. El hallazgo de la carta reforzó la idea de que la desaparición no había sido un accidente. Ignacio y Clara aparecían como piezas clave de un rompecabezas que el gobierno parecía decidido a encubrir. Los padres exigían que se investigara a fondo, pero las respuestas oficiales eran cada vez más evasivas. Mientras tanto, en un pequeño pueblo al otro lado del lago, un exmilitar retirado que trabajaba como operador meteorológico
decidió romper el silencio. Aseguró haber escuchado sonidos extraños en la radio la misma mañana de la desaparición. Un arrastre metálico, como de cadenas sumergidas, seguido de un zumbido grave que duró más de un minuto. Llevó sus grabaciones a las autoridades. Semanas después, esas cintas también desaparecieron de los archivos. Lo que ese hombre describió coincidía demasiado con lo escrito en la carta mecanografiada, y lo que estaba a punto de declarar frente a los padres en San Isidro sacudiría la última confianza que la comunidad tenía en las versiones oficiales. El exmilitar retirado se llamaba Víctor Palacios. Durante años había trabajado como operador en la estación meteorológica de la zona, registrando vientos, temperaturas y variaciones atmosféricas del lago Cutzamala. Nadie en San Isidro dudaba de su seriedad. Era conocido por su disciplina y por llevar diarios de cada observación. Por eso, cuando aseguró que la mañana del 12 de julio había captado ruidos inusuales en la radiofrecuencia, la comunidad le creyó de inmediato. Describió un sonido metálico, prolongado, como si cadenas pesadas fueran arrastradas bajo el agua. Después, un zumbido grave invadió el canal durante más de un minuto. Era un ruido que vibraba en el pecho, no solo en los oídos, explicaba. Aquella interferencia nunca había aparecido en sus registros anteriores. Víctor llevó sus grabaciones a las autoridades. Un carrete magnético con fecha y hora exacta, acompañado de notas manuscritas que detallaban el evento. Prometieron analizarlas, pero semanas más tarde, cuando preguntó por los resultados, le respondieron que no existía evidencia alguna de lo que había entregado. El carrete había desaparecido. En el campamento de familias, las palabras de Palacios se convirtieron en otro clavo ardiente al que aferrarse. Los padres escuchaban su relato con los ojos húmedos, mientras las velas titilaban en la orilla. Algunos aseguraban que ese zumbido podía haber sido el último sonido que escucharon los niños antes de desaparecer. El aire se impregnaba de humo y de miedo, un miedo que se sentía físico, como una presión en el pecho de todos los presentes. Los rumores se multiplicaron. Había quienes hablaban de máquinas sumergidas, otros de corrientes anormales que abrían huecos en el agua. Lo cierto era que ninguna versión coincidía con la explicación oficial de un accidente. Cada detalle reforzaba la sospecha de que algo había sido deliberadamente silenciado. En los días siguientes, Palacios empezó a notar movimientos extraños alrededor de su casa. Vehículos estacionados por horas, desconocidos preguntando por él en el pueblo. Sus vecinos lo vieron inquieto, como si supiera que sus declaraciones lo habían puesto en riesgo. Una tarde de noviembre, recogió sus cuadernos y se los entregó a un primo con una sola instrucción. Si me pasa algo, que esto no se pierda. Aquella noche, mientras los padres mantenían la vigilia en la ribera, un murmullo recorrió el campamento. El primo de Víctor llegó con los documentos en las manos, temblando. Decía que su pariente había salido al lago y no había regresado. Nunca más lo volverían a ver. El misterio crecía con cada voz silenciada, con cada objeto borrado de los registros. Y la comunidad comprendió que había un patrón imposible de ignorar. Pruebas que aparecían y desaparecían, testimonios que terminaban en la nada, vidas marcadas por un mismo vacío. Si crees que esta historia no debería quedar en el olvido, suscríbete y comparte este relato. Así más personas podrán conocer lo que realmente ocurrió en San Isidro, porque 40 años después, el lago aún guardaba secretos. Y lo que unos investigadores hallaron en 2023 volvería a encender todas las alarmas. 40 años más tarde, cuando el caso ya parecía condenado al silencio, un grupo de investigadores ambientales rompió la calma con un hallazgo inesperado. Trabajaban en la ribera de Guerrero,
instalando equipos para medir el retroceso del hielo milenario. El suelo estaba duro, cubierto de escarcha, cuando uno de ellos notó una irregularidad en el permafrost. Una acumulación textil endurecida a más de 2 metros de profundidad. Con palas y herramientas de excavación comenzaron a retirar capas de tierra helada. Lo que apareció dejó al equipo sin aliento. 3 mochilas escolares estaban congeladas, intactas, como si hubieran sido preservadas en una cápsula de tiempo. La superficie de cuero artesanal aún conservaba los colores y las etiquetas con los nombres cosidos a mano seguían legibles. Dentro había cuadernos que, aunque húmedos, mantenían la tinta reconocible y trazos aún visibles. El aire se llenó de un olor agrio, mezcla de lana húmeda y tierra helada, que obligaba a los presentes a cubrirse la boca con guantes. El frío penetraba los huesos, pero nadie se movía. Todos entendían que aquello no era un simple hallazgo arqueológico, sino la reaparición de una herida que la comunidad de San Isidro nunca cerró. El detalle más perturbador no estaba en los cuadernos, sino en un papel doblado hallado dentro de una de las mochilas. Se trataba de una carta firmada con el nombre de Clara Vilchis. El mensaje era escueto y devastador. No fue un error. Ellos abrieron, yo solo los seguí. La noticia corrió con rapidez. Las familias de los desaparecidos, o lo que quedaba de ellas, se reunieron nuevamente en la orilla del lago. Hijos, nietos y hermanos levantaron comités para exigir la reapertura del caso. Las velas volvieron a encenderse, esta vez en recuerdo no solo de los estudiantes, sino también de décadas de silencio e indiferencia. Sin embargo, un periodista independiente, Manuel Ríos, logró colarse brevemente en el laboratorio donde se analizaban las mochilas. Con su cámara capturó una fotografía que provocó nuevas dudas. Una de las etiquetas tenía cosido el nombre de Rodrigo Sánchez, el mismo del hallazgo de 1983. Pero no era la misma mochila. El cuero se veía más nuevo. La costura era diferente y, en una esquina, había un símbolo dibujado a mano. 3 círculos concéntricos unidos por líneas en espiral. La publicación de esa fotografía levantó una tormenta. El portal de Manuel fue hackeado, su cuenta suspendida y, días después, él mismo desapareció. La última imagen registrada en su teléfono mostraba una orilla congelada, con una estructura de piedra triangular al fondo, un contorno inquietantemente parecido al dibujo hallado en el cuaderno de Rodrigo 40 años antes. El hallazgo de las mochilas parecía ser la clave, pero en lugar de respuestas, abrió un nuevo vacío. Y lo que los investigadores descubrirían poco después, enterrado bajo el hielo, terminaría por sellar el miedo de toda una región. El hallazgo de las mochilas no fue el final, sino la antesala de algo aún más perturbador. En mayo de 2024, tras una denuncia anónima, un pequeño equipo de documentalistas recibió autorización temporal para excavar unos metros más en la misma zona donde habían aparecido los objetos congelados. El suelo crujía bajo cada golpe de pala, desprendiendo fragmentos de hielo endurecido que brillaban como cristales a la luz de las linternas. Después de horas de trabajo en medio de un frío que quemaba la piel, emergió un objeto enterrado en posición vertical. Era un paquete cubierto con telas endurecidas en las que se distinguían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado desgarrarlas desde dentro. Los guantes de los investigadores se impregnaron de un olor acre, mezcla de humedad rancia y cera vieja. Dentro encontraron un cuaderno empapado, apenas legible. Las páginas se deshacían al tocarlas, pero una se mantenía intacta. Contenía una lista escrita a máquina con 14 nombres, todos tachados uno por uno. Al pie del texto, una frase breve, casi como un epitafio. No debieron entrar todos. El lago no duerme cuando se abre el círculo. El silencio fue absoluto.
Los investigadores se miraron entre sí con un escalofrío que no provenía solo del frío. El cuaderno fue guardado en una bolsa de seguridad, pero no era lo único que se encontraba dentro del paquete. Junto a él apareció una vela de cera negra a medio derretir, con restos de cabello incrustados en la base. El objeto estaba envuelto en un pedazo de tela escolar con una etiqueta rota. Solo una palabra podía leerse claramente, cosida con hilo descolorido: Vilchis. La noticia nunca llegó a los medios oficiales. El permiso de excavación fue revocado de inmediato con el argumento de riesgo de derrumbe, y el área quedó clausurada bajo vigilancia militar. Sin embargo, el eco de lo encontrado llegó hasta San Isidro. Las familias, ya marcadas por décadas de dolor, entendieron que el lago no había devuelto cuerpos, pero sí había devuelto mensajes, como si se resistiera a guardar el secreto para siempre. En la comunidad, la vela negra se transformó en símbolo de la ausencia. Cada 12 de julio, además de las 14 velas encendidas por los estudiantes, una llama oscura era colocada junto a la entrada de las casas, recordando a Clara Vilchis, la maestra de rostro inexpresivo que nunca volvió a aparecer en registros oficiales. Nadie sabía si aquella vela representaba culpabilidad o víctima, pero todos coincidían en que había algo que la unía inexorablemente al destino de los niños. Con el tiempo, los relatos orales se mezclaron con advertencias. Pescadores aseguraban que en noches de calma podían escucharse zumbidos graves que recorrían el agua como un murmullo metálico. Otros afirmaban haber visto figuras triangulares formadas por la luna reflejada en la superficie. Aunque las autoridades prohibieron las excursiones escolares al lago, los rumores continuaron creciendo, alimentados por cada vela encendida en silencio. Hoy, más de 40 años después, la tragedia de San Isidro sigue sin un cierre oficial. No hay memoriales en la escuela, ni placas con los nombres de los estudiantes. Solo quedan fotografías amarillentas en las casas y la convicción de que la verdad fue borrada de los archivos. Pero en la orilla del lago Cutzamala, siempre el mismo día, las familias encienden sus velas, 14 blancas y una negra. Lo inquietante es que, según los vecinos, incluso cuando la última madre falleció y ya no quedaba nadie vivo para mantener la tradición, cada madrugada del 12 de julio, alguien vuelve a encender la vela negra. Nadie lo ve llegar, nadie escucha pasos. Y sin embargo, al amanecer, la llama sigue ardiendo frente al lago inmóvil, como si el círculo nunca se hubiera cerrado del todo.